Tenía 39 años cuando descubrí que llevaba más de una década pagando por una mentira que llevaba mi propio nombre. Aquel martes por la mañana abrí la aplicación del banco pensando únicamente en comprobar si el alquiler que acababa de subir mis padres había sido descontado correctamente. En menos de 5 minutos vi un préstamo de 52.000 euros asociado a mi historial financiero. Nunca había solicitado ese dinero. Nunca había firmado aquel contrato. Lo peor no fue el miedo. Fue comprender, casi de inmediato, que alguien muy cercano había tenido acceso a todo lo necesario para hacerlo. Me llamo Marta Álvarez, y durante muchos años creí que era una buena hija. Vivía en Sevilla, trabajaba como administrativa en una empresa de distribución y llevaba una vida bastante sencilla. Nunca gané grandes cantidades de dinero, pero era organizada. Ahorraba cada mes, evitaba las deudas y soñaba con comprar un pequeño apartamento antes de cumplir los 40. Desde los 28 seguía entregando una cantidad mensual a mis padres porque, según mi madre, mantener disponible mi antigua habitación suponía gastos para la familia. Aunque ya no vivía allí, ella decía que aquella habitación seguía siendo mi espacio y que era justo contribuir. Nunca discutí esa decisión. Siempre encontraba una explicación razonable. Mi madre administraba todo el dinero de la casa desde que yo tenía memoria. Mi padre trabajó toda su vida como electricista, pero cuando llegaba a casa entregaba el sobre con el sueldo y nunca preguntaba más. Decía que así había menos discusiones. Mi hermano mayor, Diego, era completamente distinto. Siempre estaba empezando algún negocio nuevo. Una cafetería que duró 8 meses. Una tienda por internet que cerró antes del primer año. Después, una empresa de reformas con un socio que desapareció dejando deudas. Cada fracaso era recibido por mi madre con la misma frase. Solo necesita una oportunidad más. Yo asentía en silencio. Mientras él recibía ayuda, yo escuchaba que debía ser responsable porque era la hija que nunca daba problemas. Aquella costumbre terminó convirtiéndose en una jaula que ni siquiera veía. Si la lavadora se estropeaba, colaboraba. Si había que pagar una reparación del tejado, colaboraba. Si Diego necesitaba tiempo para recuperarse, también colaboraba. Mi madre repetía que las familias fuertes compartían las cargas y yo quería creerla. Aquel martes fui a trabajar con la cabeza llena de preguntas. Durante el descanso llamé al banco. La empleada confirmó la existencia del préstamo y me preguntó si quería revisar el calendario de pagos. Sentí un nudo en la garganta. Le respondí que jamás había solicitado ningún crédito. Hubo un silencio incómodo, antes de que me explicara que debía acudir personalmente a una oficina con mi documentación. Salí antes del trabajo inventando un malestar. Mientras esperaba mi turno, observaba a otras personas haciendo gestiones normales. Nadie imaginaba que yo estaba descubriendo que mi identidad financiera ya no me pertenecía. El empleado imprimió varias hojas y las dejó delante de mí. Mi nombre aparecía en todas ellas. También una firma que se parecía muchísimo a la mía. Solo que no era mía. Había pequeños detalles imposibles de ignorar. La inclinación de las letras, la forma de escribir la M. Incluso la presión del bolígrafo era distinta. El hombre me preguntó si reconocía aquella documentación. Respondí que no. Me explicó con mucha calma que debía presentar una reclamación formal si sospechaba una falsificación. Salí del banco con una carpeta en la mano y la sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Aquella noche fui a cenar a casa de mis padres porque ya estaba previsto desde hacía días. Mi madre hablaba del aumento de los precios, de los impuestos y de lo difícil que era mantener la casa. Mi padre apenas levantaba la vista del plato. Diego llegó 20 minutos tarde contando que un nuevo proyecto estaba a punto de cambiarle la vida. Todos sonrieron menos yo. Observé a mi madre mientras servía el vino. Recordé que durante años había guardado nuestros documentos en un archivador metálico del despacho. Recordé que conocía todas mis claves antiguas porque insistía en ayudarme con cualquier trámite. Recordé que muchas veces había firmado papeles sin leerlos porque confiaba en ella. Por primera vez aquellas escenas dejaron de parecer normales. Mi madre notó que estaba callada y preguntó si me ocurría algo.
La miré unos segundos antes de responder que había tenido un día complicado en el banco. Su mano se quedó inmóvil sujetando la botella. Fue apenas un instante, pero lo vi con absoluta claridad. Diego dejó de sonreír. Mi padre bajó todavía más la cabeza. Nadie preguntó qué había pasado. Ese silencio pesó mucho más que cualquier explicación, y en ese mismo momento comprendí que la respuesta que llevaba buscando desde la mañana podía estar sentada conmigo alrededor de aquella mesa. Aquella noche apenas probé la cena. Mi madre siguió hablando como si nada hubiera ocurrido. Comentó que el supermercado del barrio había vuelto a subir los precios y que mantener la casa era cada vez más complicado. Diego aprovechó para decir que estaba negociando con unos inversores y que muy pronto recuperaría todo el dinero perdido en su último negocio. Mi padre asentía sin entusiasmo, con la vista fija en el plato. Yo seguía pensando en la reacción de los tres cuando mencioné el banco. Había sido demasiado rápida, demasiado incómoda para ser una simple coincidencia. Decidí no decir una palabra más. Si realmente alguien había utilizado mi identidad, necesitaba respuestas antes de hacer acusaciones. Al despedirme, mi madre me abrazó como siempre. Mientras lo hacía, me preguntó con una sonrisa si ya había programado la transferencia del nuevo importe del alquiler. Contesté que sí, aunque todavía no la había realizado. Ella pareció relajarse de inmediato. Aquello me llamó aún más la atención. Al día siguiente pedí un permiso en el trabajo y regresé al banco. Solicité una copia completa del expediente del préstamo. El empleado fue amable, aunque insistió varias veces en que debía presentar una denuncia si no reconocía aquella documentación. Salí con una carpeta llena de copias, fechas, contratos y movimientos bancarios. Pasé horas revisándolo todo en una cafetería cercana. Descubrí que el préstamo había sido concedido casi 3 años antes. El dinero nunca había entrado en ninguna cuenta que yo utilizara habitualmente. Había sido transferido a otra entidad apenas unas horas después de su aprobación. También encontré una dirección de contacto que no coincidía con la mía durante aquella época. Sin embargo, el teléfono registrado sí era uno que había usado años atrás y que mi madre conocía perfectamente porque ella misma lo había contratado a mi nombre. Cuanto más leía, menos parecía un error administrativo y más una operación cuidadosamente preparada. Esa misma tarde llamé a una amiga de la universidad que trabajaba como gestora financiera. Le pedí que revisara conmigo la documentación. Permanecimos casi 2 horas comparando firmas y fechas. Al terminar levantó la vista y habló con mucha cautela. No puedo asegurarlo, Marta, pero esa firma tiene demasiadas diferencias. Además, alguien necesitó acceso a tus datos personales y a documentos que normalmente solo conserva la familia o una gestoría. Aquellas palabras me acompañaron todo el camino de regreso a casa. Empecé a recordar pequeños detalles que durante años había considerado normales. Mi madre insistía en guardar nuestros DNI cuando había que hacer cualquier trámite. Conservaba fotocopias de nuestras nóminas. Abría el correo antes de entregárnoslo, diciendo que así comprobaba que no hubiera errores. Incluso varias veces me pidió que firmara formularios en blanco, porque, según ella, el gestor completaría el resto después. Nunca pensé que aquello pudiera convertirse en un problema. Siempre había confiado en ella. Durante los días siguientes intenté actuar con normalidad. Llamaba a mis padres. Iba a comer algún domingo y escuchaba las historias de Diego sobre nuevos proyectos empresariales. Pero empecé a observar cosas que antes pasaban desapercibidas. Mi madre respondía por mi padre, incluso cuando la pregunta era para él. Diego evitaba hablar de dinero delante de mí. Y cada vez que mencionaba mi intención de comprar una vivienda propia, mi madre encontraba una razón para convencerme de esperar un poco más. Ahora los intereses están muy altos, decía unas veces. Primero ayuda a estabilizar a tu hermano, repetía otras. Aquellas frases que antes sonaban como consejos, comenzaron a parecer instrucciones para mantenerme exactamente donde siempre había estado. Decidí consultar a un abogado especializado en fraude documental. No le conté mis sospechas sobre mi familia. Solo llevé la carpeta y pedí una opinión profesional. Examinó cada hoja con calma, tomó algunas notas y finalmente me dijo que lo primero era solicitar oficialmente el expediente original del préstamo y un análisis pericial de la firma.
También recomendó bloquear cualquier nueva operación financiera vinculada a mi identidad. Cuando salí de su despacho sentí por primera vez que estaba haciendo algo por mí y no por los demás. Aquella misma tarde abrí una cuenta bancaria completamente nueva en otra entidad. Cambié todas mis contraseñas, actualicé mis datos de contacto y pedí una alerta para cualquier solicitud de crédito futura. Era un proceso incómodo, pero también liberador. Por primera vez en muchos años estaba tomando decisiones sin pedir permiso a nadie. Pensé que aquello sería suficiente, hasta que recibí una llamada inesperada del departamento jurídico del banco. La empleada habló con un tono muy correcto. Me explicó que, revisando la documentación inicial, habían encontrado un detalle que hacía necesaria una investigación más profunda. Antes de colgar, añadió una frase que me dejó inmóvil en mitad de la acera. Señora Álvarez, además de la firma, existe una persona que acudió presencialmente a la oficina acompañando a quien se identificó como usted. Tenemos registrada su identidad en el control de acceso. En ese instante comprendí que alguien más había participado directamente en todo aquello. Y empecé a temer que la verdad fuera mucho peor de lo que había imaginado. Las palabras de la empleada del banco no dejaron de repetirse en mi cabeza durante todo el camino a casa. Tenemos registrada la identidad de la persona que acompañó a quien se identificó como usted. No quiso darme el nombre por teléfono. Explicó que solo podrían facilitar esa información dentro del procedimiento oficial abierto tras mi reclamación. Aquella respuesta aumentó todavía más mi ansiedad. Si alguien había acudido físicamente a la sucursal, aquello ya no era solo una firma falsificada. Había sido una operación preparada con tiempo. Dormí apenas unas horas aquella noche. Al día siguiente me presenté en la oficina del abogado con todas las notas que había ido reuniendo durante la semana. Esta vez decidí contarle toda la historia familiar. Hablé de los años pagando un alquiler por una habitación que prácticamente ya no utilizaba, de mi madre controlando toda la documentación de la casa, de Diego recibiendo ayuda económica constantemente y de mi padre evitando cualquier discusión. El abogado me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció unos segundos en silencio antes de decir algo que me hizo sentir un escalofrío. Muchas personas creen que el fraude siempre nace por odio. En realidad, los casos más complicados suelen comenzar con alguien convencido de que tiene derecho a decidir por otro. Aquella frase describía a mi madre mejor que cualquier otra cosa que hubiera oído en años. Durante los días siguientes empecé a revisar mi propia vida con otros ojos. Encontré correos antiguos donde mi madre insistía en que le enviara copias de mis nóminas, porque así era más fácil organizar los papeles de la familia. Descubrí mensajes en los que me pedía fotografías de mi documento de identidad para supuestos trámites relacionados con el seguro de la casa. Incluso recuperé una conversación de años atrás en la que me había dicho que firmara una autorización sin fecha porque el gestor todavía no había preparado toda la documentación. Nunca pensé que aquellas pequeñas decisiones pudieran formar parte de algo mucho más grande. Mientras tanto, comenzaron los primeros efectos del préstamo sobre mi vida. El banco rechazó la preaprobación hipotecaria que había solicitado meses atrás. Mi historial crediticio aparecía comprometido por una deuda que yo desconocía. El asesor inmobiliario que llevaba tiempo ayudándome a buscar vivienda me llamó para decir que, en esas condiciones, ninguna entidad aceptaría financiar la compra. Colgué el teléfono y permanecí varios minutos mirando el salón vacío de mi apartamento de alquiler. Llevaba más de 10 años ahorrando para independizarme por completo. Y de repente todo parecía desaparecer por una decisión que jamás había tomado. Aquella misma tarde mi madre me llamó para preguntarme si iría el domingo a comer. Contesté que sí porque todavía necesitaba observarlos de cerca. Cuando llegué, Diego ya estaba allí. Parecía especialmente animado. Comentaba que un nuevo inversor estaba dispuesto a respaldar un proyecto relacionado con reformas energéticas. Mientras hablaba, mi madre no dejaba de sonreír con un orgullo que nunca recordaba haber recibido yo. Mi padre permanecía en silencio. En un momento de la conversación mencioné con aparente tranquilidad que el banco seguía investigando el préstamo. Nadie habló durante varios segundos. Después mi madre dejó los cubiertos sobre la mesa y respondió con una naturalidad demasiado ensayada. Seguro que todo es un malentendido administrativo. Los bancos se equivocan mucho. Fue la primera vez que no me preguntó de qué préstamo estaba hablando. Ya sabía perfectamente cuál era. Aquella certeza me acompañó durante toda la comida.
Antes de marcharme pasé por el despacho donde siempre guardaba la documentación familiar. Mi madre salió un momento para atender una llamada y aproveché para mirar alrededor. El viejo archivador metálico seguía allí. Estaba cerrado con llave, algo que nunca había ocurrido antes. Cuando escuché sus pasos en el pasillo, cerré la puerta del despacho y fingí que estaba mirando unas fotografías familiares. Ella me observó fijamente durante unos segundos antes de sonreír. Fue una sonrisa breve, tensa, como si ambos supiéramos que acabábamos de dejar de interpretar nuestros antiguos papeles. 2 días después recibí una llamada del banco citándome para revisar nuevas pruebas incorporadas al expediente. Acudí acompañada de mi abogado. Sobre la mesa nos esperaba una carpeta mucho más gruesa que la anterior. Entre los documentos aparecía el registro de acceso a la sucursal el día en que se formalizó el préstamo. La empleada señaló una línea concreta. La persona que acompañó a la supuesta solicitante había presentado su documento nacional de identidad para acceder a una zona restringida de atención personalizada. El nombre escrito en aquel registro hizo que el aire desapareciera de mis pulmones. No era mi madre. Era mi padre. Durante años había pensado que él simplemente evitaba los conflictos para mantener la paz en casa. Sin embargo, aquel documento demostraba que había estado presente el mismo día en que alguien utilizó mi identidad para firmar un crédito de 52.000 euros. Mientras intentaba comprender lo que significaba aquella revelación, el abogado pasó lentamente otra hoja del expediente. Allí aparecía un dato todavía más inquietante. Pocas horas después de concederse el préstamo, prácticamente todo el dinero había sido transferido a la cuenta de una empresa recién creada, cuyo administrador único era mi hermano Diego. En ese instante comprendí que aquello no era la decisión aislada de una sola persona. Era un plan familiar cuidadosamente construido durante años, y yo acababa de descubrir solo una parte de él. Salí del banco incapaz de decidir si quería llorar o gritar. Mi padre llevaba toda la vida escondiéndose detrás del silencio, y aquel documento demostraba que el silencio también podía ser una forma de participar. Durante años me había convencido de que él era simplemente un hombre cansado que evitaba las discusiones porque mi madre tenía un carácter dominante. Ahora sabía que había acompañado personalmente a quien se hizo pasar por mí para firmar un préstamo cuyo dinero terminó en la empresa de Diego. El abogado me pidió que no actuara por impulso. Lo peor que puede hacer ahora es enfrentarse a ellos sin tener todas las pruebas, me dijo mientras guardaba cuidadosamente las copias del expediente. Acepté su consejo, aunque cada minuto de espera me parecía insoportable. Durante la semana siguiente iniciamos varias solicitudes formales. Pedimos las grabaciones de seguridad de la sucursal, el informe pericial de la firma y toda la documentación relacionada con la apertura de la empresa de Diego. También presentamos la petición para bloquear temporalmente cualquier reclamación de pago hasta que se resolviera la investigación. Era la primera vez que veía mi nombre protegido por documentos oficiales en lugar de ser utilizado contra mí. Aún así, el daño ya estaba hecho. Mi historial financiero seguía paralizado y la compra de mi vivienda quedaba completamente suspendida. Aquella pérdida me dolía más de lo que esperaba. No era solo un piso. Representaba todos los años en los que había trabajado, ahorrado y renunciado a muchas cosas creyendo que algún día tendría un hogar completamente mío. Mientras tanto, decidí empezar a separar mi vida de la de mi familia sin anunciarlo. Abrí una caja de seguridad en otra entidad bancaria para guardar todos mis documentos originales. Cambié el domicilio fiscal, trasladé mis ahorros a la nueva cuenta y cancelé las autorizaciones antiguas que todavía permitían recibir correspondencia en la casa de mis padres. También alquilé un pequeño apartamento en Málaga, aprovechando que mi empresa aceptó trasladarme a una oficina de la misma compañía. Oficialmente expliqué que buscaba nuevas oportunidades profesionales. En realidad necesitaba alejarme antes de que la situación explotara. Hice la mudanza en varios viajes pequeños para no despertar sospechas. Cada caja que colocaba en aquel apartamento vacío me hacía sentir un poco menos atrapada. Solo entonces comprendí cuánto tiempo llevaba viviendo pendiente de las necesidades de otras personas. Mi madre empezó a notar algunos cambios. Me llamaba con más frecuencia preguntando por qué tardaba tanto en responder los mensajes. Insistía en saber cuándo volvería a Sevilla definitivamente.
Incluso apareció una tarde en mi trabajo sin avisar. Entró sonriendo, saludó a mis compañeros y esperó a que saliera. Caminamos unos metros en silencio hasta que me preguntó directamente si estaba enfadada por aquella tontería del banco. No respondió con sorpresa cuando mencioné el préstamo. Simplemente lo llamó una tontería. Aquella palabra terminó de convencerme de que conocía perfectamente lo ocurrido. Le respondí que los abogados seguían revisando toda la documentación. Su expresión cambió apenas un instante. Después volvió a sonreír y apoyó una mano sobre mi brazo. Hay cosas que no deben salir de la familia, Marta. La gente habla demasiado y luego todo acaba siendo un escándalo innecesario. No dijo que yo estuviera equivocada. No negó la existencia del préstamo. Solo le preocupaba que otras personas pudieran enterarse. Aquella conversación me acompañó durante días. Poco después recibí una llamada inesperada de mi abuela Carmen. Hacía meses que no hablábamos. Me pidió que fuera a verla sin explicar el motivo. Viajé hasta su casa convencida de que simplemente quería saber cómo estaba. Sin embargo, en cuanto nos sentamos en la cocina, comprendí que había algo más. Me observó durante un largo rato antes de abrir un viejo cajón y sacar una carpeta amarillenta llena de papeles antiguos. Tu madre siempre creyó que la familia debía compartirlo todo, dijo con una voz cansada. Pero esa idea no nació de ella. Yo cometí ese error primero. Me contó que cuando mi madre era joven, su propio abuelo administraba el dinero de todos los hijos y decidía quién necesitaba más ayuda. Nadie tenía cuentas separadas. Nadie discutía aquellas decisiones porque se consideraban un acto de amor familiar. Mi madre había crecido creyendo que los ingresos de cada miembro pertenecían al conjunto y que sacrificar a uno para beneficiar a otro era algo natural. Carmen bajó la cabeza antes de continuar. Pensé que estaba enseñándole solidaridad. En realidad le enseñé que podía decidir sobre la vida de los demás. Aquellas palabras no justificaban nada, pero explicaban muchas cosas. Antes de marcharme, mi abuela abrió lentamente la carpeta y sacó varias fotocopias. Eran antiguos documentos familiares que mi madre había guardado durante años. Entre ellos apareció una copia de mi documento de identidad con una firma de práctica realizada varias veces en un margen. La observé en silencio. Alguien había ensayado mi firma una y otra vez, hasta conseguir que pareciera auténtica. Mi abuela me miró con los ojos llenos de tristeza y añadió una última frase. No encontré esto hasta hace unos días cuando vacié unas cajas que tu madre dejó aquí hace tiempo. Creo que necesitas verlo antes de que ella intente hacerlo desaparecer. Mientras sostenía aquellas hojas, comprendí que ya no solo tenía sospechas ni indicios. Por primera vez tenía una prueba capaz de cambiar completamente el rumbo de la investigación, y también la certeza de que mi madre haría cualquier cosa para impedir que llegara a manos de las autoridades. Durante el viaje de regreso a Málaga, no dejé de mirar la carpeta que me había entregado mi abuela. La mantuve sobre el asiento del copiloto como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Cuando llegué a casa llamé inmediatamente a mi abogado. A la mañana siguiente nos reunimos en su despacho. Extendió las fotocopias sobre la mesa junto con los documentos del banco y permaneció varios minutos comparando cada firma. Finalmente levantó la vista y respiró despacio. Esto cambia muchas cosas. Hasta ahora teníamos indicios sólidos. Ahora empezamos a tener una línea de pruebas coherente. Presentamos inmediatamente aquella documentación dentro del procedimiento ya abierto y solicitamos que fuera incorporada al informe pericial. También pedimos la conservación urgente de todas las grabaciones disponibles del banco antes de que fueran eliminadas por el paso del tiempo. Cada trámite parecía lento, pero por primera vez sentía que la verdad avanzaba conmigo. Mientras tanto, mi madre comenzó a llamarme con una frecuencia que nunca había tenido. Si no respondía durante unas horas, enviaba varios mensajes seguidos preguntando dónde estaba, cuándo volvería a Sevilla o por qué ya no pasaba los fines de semana con ellos. Contestaba siempre con frases cortas y educadas. No discutía, no acusaba. Sabía que cualquier reacción impulsiva podía darle tiempo para preparar una nueva versión de los hechos.
Un viernes por la tarde apareció Diego en mi apartamento sin avisar. Dijo que estaba de paso por Málaga para reunirse con unos clientes y quiso invitarme a cenar. Acepté porque necesitaba escucharlo. Durante casi una hora habló únicamente de sus nuevos proyectos, de futuras inversiones y de lo mucho que la familia había hecho por mí durante tantos años. Aquella última frase me hizo levantar la vista. Todos hemos sacrificado cosas por los demás, dijo mientras removía el café. Sería una pena destruir a mamá por un simple malentendido administrativo. Sentí un frío inmediato. Yo nunca le había contado que la investigación apuntaba directamente hacia ella. Sin embargo, ya hablaba como si conociera exactamente el contenido del expediente. No respondí. Solo le pregunté cómo sabía que el problema afectaba a nuestra madre. Tardó apenas un segundo en reaccionar, pero fue suficiente. Sonrió con incomodidad y dijo que solo estaba imaginando posibilidades. Aquella pequeña vacilación confirmó que dentro de la familia todos conocían mucho más de lo que fingían. 2 semanas después llegó el informe preliminar del perito caligráfico. La conclusión no era definitiva, pero indicaba que existían diferencias técnicas suficientes para considerar muy probable que la firma del contrato no hubiera sido realizada por mí. El abogado sonrió por primera vez desde que había comenzado todo el proceso. Todavía falta camino, pero ya no estamos hablando únicamente de sospechas. Esa misma tarde recibí otra llamada inesperada, esta vez del Departamento de Cumplimiento Normativo del banco. Me informaron de que durante la revisión interna habían detectado una circunstancia adicional. El préstamo había sido aprobado mediante una excepción autorizada porque la persona que acompañó a la supuesta solicitante insistió en que se trataba de una operación urgente relacionada con una empresa familiar. Además, esa persona había entregado varios documentos personales perfectamente ordenados, incluyendo copias recientes de mis nóminas y de mi documento de identidad. Colgué el teléfono comprendiendo que nadie podía haber reunido todo aquello sin acceder durante años a mi correspondencia y a mis archivos personales. Mi madre no solo había utilizado mis datos, había construido lentamente la posibilidad de hacerlo. Mientras el procedimiento seguía avanzando, el banco congeló definitivamente la deuda hasta que concluyera la investigación. Aquello alivió parte de la presión financiera, pero no solucionaba el daño causado a mi historial crediticio. La promotora del apartamento que soñaba comprar me comunicó que venderían la vivienda a otro cliente porque no podían esperar indefinidamente. Cerré el correo electrónico y permanecí varios minutos mirando el mar desde la ventana. Pensé en todas las noches haciendo horas extra, en las vacaciones que nunca tomé y en los pequeños lujos a los que había renunciado para ahorrar. No había perdido solo una casa. Había perdido una parte importante del futuro que llevaba años construyendo. Unos días más tarde, mi abogado recibió la notificación de que la Fiscalía había decidido continuar con las diligencias por la posible falsificación documental y el uso fraudulento de identidad. Poco después nos comunicaron que varias personas serían citadas para declarar oficialmente. Entre los nombres aparecían mi madre, mi padre y Diego. Nadie de mi familia sabía todavía que el procedimiento había llegado tan lejos. Sin embargo, esa misma noche mi teléfono empezó a sonar sin descanso. Primero llamó mi padre. No contesté. Después Diego dejó un mensaje diciendo que aún estábamos a tiempo de resolver aquello entre nosotros. Finalmente llamó mi madre. Su voz sonaba tranquila, pero demasiado medida. Solo pronunció una frase antes de colgar. Hay verdades que, si salen a la luz delante de todos, ya no podrán volver a esconderse jamás. Mientras observaba la pantalla apagarse, comprendí que ella ya sabía que el momento decisivo estaba muy cerca. Aunque todavía ignoraba que la prueba más importante no estaba en el banco ni en los documentos oficiales, sino en una persona que llevaba años guardando silencio y que había decidido, por fin, contar exactamente lo que había visto el día en que mi identidad fue utilizada. La declaración oficial fue fijada para un martes por la mañana en el juzgado de Sevilla. No era un juicio todavía, pero sí el primer momento en que todas las versiones quedarían registradas delante de abogados, funcionarios y representantes del banco. Llegué acompañada por mi abogado, con una carpeta que ya pesaba más de lo que jamás imaginé, cuando encontré aquel préstamo en mi historial. Dentro estaban los informes periciales, las transferencias bancarias, las copias de los documentos que mi abuela había encontrado
y todas las comunicaciones realizadas durante los últimos meses. Respiré hondo antes de entrar. Mi madre ya estaba allí. Vestía con la misma elegancia discreta que utilizaba para cualquier reunión importante. Saludaba a todo el mundo con calma, como si hubiera acudido únicamente para aclarar un pequeño malentendido. Mi padre permanecía sentado a su lado sin levantar la vista. Diego caminaba de un lado a otro mirando constantemente el teléfono. Cuando me vieron entrar, ninguno se acercó. La primera declaración fue la mía. Respondí con tranquilidad a todas las preguntas. Expliqué cuándo descubrí el préstamo, cómo había solicitado la documentación, las gestiones realizadas con el banco y el proceso que me llevó hasta las pruebas incorporadas al expediente. No exageré nada. No añadí una sola acusación que no pudiera respaldar con documentos. Al terminar, el representante del banco entregó oficialmente el informe definitivo del perito caligráfico. La conclusión era clara. La firma utilizada para contratar el préstamo no había sido realizada por mí. Aquello dejó de ser una sospecha para convertirse en una evidencia técnica. Mi madre fue llamada inmediatamente después. Escuché su declaración desde unos metros de distancia. Negó haber falsificado ningún documento. Dijo que siempre había administrado asuntos familiares con mi consentimiento y que probablemente yo había olvidado haber firmado aquella operación debido al paso del tiempo. Su seguridad parecía inquebrantable. Sin embargo, el fiscal le mostró varias autorizaciones antiguas firmadas realmente por mí, y después colocó junto a ellas la firma del préstamo. Las diferencias resultaban evidentes incluso para alguien sin conocimientos técnicos. Aún así, mi madre insistió en que todo debía de ser una confusión. Entonces llegó el momento que ninguno de nosotros esperaba. El representante del banco solicitó autorización para reproducir parte de la grabación conservada por el sistema interno de seguridad. La calidad no era perfecta, pero permitía distinguir claramente la entrada de varias personas a la sala de atención privada. Se veía a mi padre acompañando a una mujer cuya imagen aparecía parcialmente oculta por el ángulo de la cámara. Después entraban ambos junto a un empleado. Mi padre cerró los ojos durante unos segundos. Cuando la grabación terminó, el fiscal le preguntó directamente si reconocía aquella escena. Él permaneció en silencio. Mi madre giró la cabeza hacia él esperando la respuesta. Durante toda mi vida, lo había visto callar para evitar conflictos. Aquella vez ocurrió algo distinto. Mi padre levantó lentamente la vista y dijo con una voz apenas audible: «Sí, estuve allí». El silencio que llenó la sala fue absoluto. Continuó hablando antes de que nadie pudiera interrumpirlo. Explicó que mi madre le aseguró que yo conocía perfectamente la operación y que solo necesitaban su presencia para completar unos trámites relacionados con la empresa de Diego. Reconoció que nunca me preguntó nada. Admitió que prefirió creer aquella explicación porque llevaba demasiados años dejando todas las decisiones económicas en manos de su esposa. Después añadió una frase que pareció romper definitivamente el equilibrio que mi madre había mantenido durante toda la mañana. Cuando descubrí semanas después que el dinero había ido a la empresa de Diego, pregunté si Marta lo sabía. Ella me respondió que una buena hija siempre ayuda a su familia, aunque no comprenda todas las decisiones. Mi madre intentó interrumpirlo inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Diego comenzó a negar con insistencia haber conocido el origen del dinero. Sin embargo, el fiscal presentó los movimientos bancarios de la empresa y varios correos electrónicos donde él agradecía a mi madre haber conseguido la financiación necesaria para salvar el proyecto. En ninguno aparecía mi nombre como persona informada o autorizando la operación. Entonces llegó la última sorpresa. Mi abuela Carmen pidió declarar voluntariamente. Caminó despacio hasta la mesa con otra pequeña carpeta en la mano. Entregó varios documentos originales que había encontrado días después de hablar conmigo. Entre ellos había hojas completas con decenas de intentos de reproducir mi firma y anotaciones manuscritas realizadas por mi madre durante diferentes fechas. Nadie dijo una palabra mientras los funcionarios incorporaban aquel material al expediente. Mi madre dejó de mirar al frente. Por primera vez desde que había comenzado todo el procedimiento, parecía haber perdido cualquier respuesta preparada.
Cuando terminó la sesión, el fiscal anunció que las diligencias continuarían con base en las nuevas pruebas y que el banco iniciaría oficialmente la rectificación completa de mi historial financiero. Salí del edificio sin sentir euforia ni deseo de celebrar nada. Solo experimenté una tranquilidad que llevaba muchos años sin conocer. Mientras descendía las escaleras, escuché que mi madre pronunciaba mi nombre por detrás. Me detuve unos segundos, pero no me giré. Ya no necesitaba escuchar ninguna explicación para saber que, por fin, la verdad había dejado de pertenecer únicamente a mí. Después de aquella comparecencia, pasaron varios meses antes de que todo quedara resuelto. La investigación continuó su curso, y yo aprendí que la justicia casi nunca avanza con la velocidad que uno desea. Cada documento debía revisarse, cada declaración debía contrastarse y cada movimiento bancario necesitaba ser confirmado. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, dejé de despertarme cada mañana con la sensación de estar atrapada. Ya no tenía que demostrarme a mí misma que no estaba imaginando lo ocurrido. Los hechos hablaban por sí solos. El banco anuló oficialmente el préstamo y eliminó cualquier referencia negativa de mi historial financiero. Recibí una carta donde reconocían que mi identidad había sido utilizada de manera fraudulenta y confirmaban la cancelación definitiva de la deuda. Guardé aquella carta durante varios minutos entre las manos antes de archivarla. No era solo un documento. Era la prueba de que mi nombre volvía a pertenecerme. Unas semanas después pude solicitar de nuevo la financiación para comprar una vivienda. Esta vez el proceso fue completamente distinto. Ningún sistema detectó deudas pendientes y la aprobación llegó sin obstáculos. Cuando firmé la escritura de un pequeño apartamento cerca de la costa de Valencia, no pensé en el dinero ni en el valor del inmueble. Pensé en todas las veces que había pospuesto mi propia vida, creyendo que algún día la familia también pensaría en mí. Cerré la puerta de mi nueva casa sabiendo que por primera vez nadie tendría una copia de las llaves, nadie guardaría mis documentos y nadie decidiría por mí. Mi padre intentó ponerse en contacto conmigo varias veces durante aquellos meses. Al principio no respondí. Más adelante acepté verlo en una cafetería tranquila. Había envejecido mucho desde la última vez que lo vi en el juzgado. Me pidió perdón sin buscar excusas. Reconoció que llevaba demasiados años confundiendo la paz con el silencio y que ese silencio había permitido que otras personas tomaran decisiones que nunca debieron tomarse. No esperaba que aquello borrara el pasado. Tampoco yo lo esperaba. Pero agradecí que por primera vez en mi vida asumiera su propia responsabilidad sin esconderse detrás de nadie. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, aunque dejó de estar construida sobre mentiras. Con mi hermano Diego la distancia fue definitiva. Durante mucho tiempo siguió insistiendo en que todo había sido una cadena de malas decisiones y que nadie había querido hacerme daño. Nunca aceptó que beneficiarse de un dinero obtenido utilizando mi identidad también era una elección. Poco después vendió la empresa que había recibido aquellos fondos y se trasladó a otra ciudad. Desde entonces apenas hemos cruzado unas pocas palabras. Comprendí que no todas las relaciones pueden recuperarse solo porque exista un vínculo de sangre. Mi madre fue la única persona que nunca pidió perdón. Hasta el final defendió que había actuado pensando en el bienestar de la familia. Incluso después de conocerse todas las pruebas, seguía convencida de que una hija debía sacrificar parte de su vida para ayudar a los demás cuando fuera necesario. Aquella idea había dirigido cada una de sus decisiones durante décadas. Yo dejé de intentar cambiar su forma de pensar. Entendí que aceptar la realidad no significa convencer a quien nunca desea verla. Mi abuela Carmen fue quien más sufrió al comprender cómo ciertas enseñanzas habían pasado de una generación a otra. Me visitó varias veces en Valencia. Paseábamos junto al mar y hablábamos durante horas. Un día me dijo que había confundido el amor con el sacrificio y que esperaba que nuestra historia terminara precisamente donde la suya había comenzado. La abracé sin responder. No hacía falta añadir nada más. Con el tiempo decidí utilizar toda aquella experiencia de una manera diferente. Empecé a colaborar como voluntaria en talleres de educación financiera dirigidos principalmente a mujeres que nunca habían gestionado por sí mismas sus cuentas o su documentación. No hablaba de mi familia ni mencionaba nombres. Solo explicaba la importancia de conservar los documentos personales,
revisar periódicamente el historial crediticio y no firmar nunca nada sin comprender exactamente su contenido. Muchas asistentes se acercaban al finalizar las sesiones para contarme historias sorprendentemente parecidas. Entonces comprendía que mi caso no había sido una excepción aislada. Lo verdaderamente importante no era mi victoria personal, sino evitar que otras personas pasaran por lo mismo. A veces alguien me pregunta si volvería atrás para intentar salvar a mi familia. Siempre respondo lo mismo. Yo intenté salvarla durante más de 10 años pagando facturas, renunciando a proyectos y creyendo que el amor consistía en sacrificarse sin límites. Lo que realmente salvó mi vida fue dejar de hacerlo. Hoy miro las llaves de mi apartamento, preparo un café frente al mar y siento una tranquilidad que durante mucho tiempo pensé que nunca conocería. Aprendí que querer a la familia no significa entregarles la propia identidad. Aprendí que el respeto nunca puede construirse sobre el miedo o la culpa. Y sobre todo, comprendí que la justicia no empezó el día en que un banco canceló una deuda, ni el día en que un juez escuchó la verdad. Empezó mucho antes, en el preciso instante en que dejé de proteger una mentira para empezar, por fin, a protegerme a mí misma.